Y siempre hemos sabido que la sociedad está compuesta por familias, ¿no es cierto? La familia, la suma de familias nos da la sociedad. Pero asimismo, si es que esta sociedad está pervertida, si esta sociedad está enferma, es un indicativo también de que las familias están enfermas. La sociedad siempre va a reflejar la condición de una familia. Y bueno, sí, ¿no es cierto? Tenemos muchas familias y dentro de las familias hay el tipo de familia cristiana que marca la diferencia o que debería marcar la diferencia. Digo debería porque muchas veces, aún en las familias cristianas, hemos dejado de adorar al Señor, hemos dejado de compartir la palabra del Señor dentro del núcleo familiar. Y yo creo que si nosotros entonces, por consecuencia, si queremos una sociedad mejor, deberíamos trabajar para tener primeramente una familia mejor. ¿Cierto? Es de gran bendición entender que Dios le dio una promesa a Abraham y que esa promesa iba a derramarse y hace un énfasis especial en la familia. Entonces, nosotros podemos decir ahora que cuando la familia, cuando el cabeza de familia, ya sea hombre o mujer, ¿no es cierto? Porque este es un tema muy controversial. La palabra de Dios dice que el hombre es cabeza de familia, pero hay muchas veces que a la mujer le toca ser cabeza de familia, al menos en el ámbito espiritual, hasta que toda la familia se alinee. Yo le he contado muchas veces, ¿no es cierto?, que por lo general en un 70% de las iglesias cristianas, la que primero llega a los caminos del Señor es la mujer. ¿Sí? Y luego de un tiempo se va alcanzando a toda la familia. Pero lo que queremos hoy dejar en su corazón es cambiar un poco esta estadística. Yo doy gracias a Dios por todos los varones que estamos aquí. Somos cabeza de familia, amén, ¿no es cierto? Ya se siente aquí los varones presentes, ¿no es cierto? Y es bueno y es lindo, ¿no es cierto? Pero hay veces que también a la mujer le toca tomar ese lugar. Por eso es que no vamos a predicar estrictamente a los varones que se han puesto de este lado ahora. Pero vamos también a dar el mensaje para la mujer. Entonces, cuando usted es cabeza de hogar, cuando usted toma la iniciativa en este ámbito espiritual y consagra a su familia para seguir los caminos del Señor, ¿cierto? Muy pronto esa bendición que el Señor le ofrece a Abraham se va a hacer realidad en su familia también. Entonces la promesa de Abraham que el Señor le hizo, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces aquí tenemos una promesa importante a donde nosotros podemos acogernos, ¿no es cierto? Y estar seguros de que esa es la voluntad de Dios. Que si nosotros buscamos y nos consagramos como familia, esa bendición va a ser para nosotros, porque así dice la palabra de Dios. Porque no es una idea mía, no es una idea suya, no es algo que alguien nos dijo, es una promesa del Señor. Y si algo hay cierto, ¿no es cierto?, en esto de los caminos del Señor, que las promesas de Dios se cumplen. ¿Cuántos creemos que se cumplen? ¿Cuántos hemos visto efectiva la promesa de Dios hecha realidad? Amén. Entonces, vamos a ir viendo lo que quiero compartirle un poco, ¿no es cierto?, en este tiempo. Es primero que vamos a encontrar este problema de alguna manera en la sociedad cuando las familias estén también cursando por alguna enfermedad, ¿no es cierto?, en el sentido espiritual, y que no estén entregados a los caminos del Señor. Y eso me lleva a regresar un poco y a repasar un poco la visión del Centro Cristiano Josué Valle. Le hemos compartido, usted tiene en la página web, tiene en el Facebook la visión, pero más allá de eso, mire lo que dice la misión. La visión es algo que usted ve en un futuro, ¿no es cierto? Y la misión es, en cambio, cómo va a llegar a ese futuro.
Entonces tenemos que la visión del Centro Cristiano Josué Valle, si no sabía, si no tenía, es que vemos al Centro Cristiano Josué Valle llevando el Evangelio de Cristo en diferentes partes del mundo. Lo vemos como una columna de desarrolladores, de hombres y mujeres dispuestos a capacitar a otros para expandir el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la misión? ¿Cómo es que vamos a alcanzar eso? ¿Cómo es que vamos a llegar a eso? Y aquí es donde viene la importancia de lo que estamos hablando. La misión del Centro Cristiano Josué Valle dice: discipular a las familias de nuestro entorno hasta que alcancen la madurez en Cristo, desarrollen su ministerio en la iglesia y en la sociedad, de tal manera que Dios sea exaltado. Entonces, hoy entendemos cuán importante es esa visión y misión que el Señor nos dio. Hemos conversado muchas veces de esto. Cuando nosotros tuvimos que salir o el Señor nos sacó de alguna manera de la matriz, ¿no es cierto? Nos dio una visión, nos dio una misión, pero sentimos también que aparentemente esto era fácil de reunir a familias y que todos adoremos al Señor y compartamos su palabra. Pero sabemos que también es un encargo que aparentemente era fácil, pero es tan grande y tan importante porque por medio de llevar a la familia a una madurez cristiana, va a tener un efecto directo y poderoso en la sociedad. Porque si todos, ¿no es cierto?, nos ocupáramos de que nuestra familia buscara del Señor, seguramente no va a haber delincuencia, seguramente va a ser más llevadero aún nuestra relación interpersonal. Mire, cuando usted es joven, cuando está recién empezando un matrimonio, siempre le decimos y siempre le recomendamos que en esa relación nunca puede faltar Dios en medio de los dos. Porque ese es el catalizador, ese es la riel, ese es el límite y la forma de llevar bien un matrimonio. Dice la palabra de Dios a nivel general y total: alejados de mí, nada puedo hacer. Y en el matrimonio yo le puedo decir igual: alejados de Dios, no vamos a durar. Definitivamente no vamos a durar. Como familia aún alejados de Dios, nada podemos hacer. No quiero hablar de casos particulares, pero usted mismo delante del Señor, dígale qué ha conseguido, qué es lo que está consiguiendo alejado del Señor. Nada. Más bien estamos cosechando quizás problemas, estamos cosechando penas, cosechando necesidades, cosechando desacuerdos, cosechando enemistades, cosechando fricción en el hogar. No se puede llegar, no se quiere llegar. Cuando el hogar y la familia debería ser ese oasis, ese lugar de descanso, de confort, de alegría, de poder llegar a casa y decir: gracias Señor, llegué a mi lugar seguro. Pero muchas veces no hacemos eso y no es de repente algunos casos en las familias. Y es aquí donde quiero llegar, ¿no es cierto? Le decía lo de la misión: discipular a las familias de nuestro entorno. Y para poder discipular a las familias de nuestro entorno, primero debemos tener firme nuestra familia. Muchas veces podemos empezar a querer aconsejar a otras familias, aconsejar a otra persona, cuando nuestra familia no ha sido cuidada lo suficiente o lo necesario. Y muchas veces obviamente va a decirle, cuando usted va a aconsejar a alguien, cuando usted va a visitar a alguien, va a decir: no, a ver primero a su familia, hermano. Y suena duro, pero es real. Lo que quiero hoy compartirle, ¿no es cierto?, es algo que yo le llamo un sermón o una prédica peligrosa, de alguna manera. Porque lo que le voy a pedir, lo que le voy a enseñar, lo que voy a recordarle, no quiero que suene como una carga, como una obligación más. No, otra vez. Ya el pastor, martes a orar, jueves a orar, martes célula,
el protocolo y ahora eso más. Entonces lo que quiero que saque de su cabeza es que no es una carga, que va a ser una bendición para su vida. Y lo que le voy a hablar hoy es del altar familiar. Y antes de que corran, ¿no es cierto?, a armar sus piedritas ahí y a buscar un borreguito para sacrificarle, quiero decirle que el altar familiar no es tanto ese lugar físico que había en el Antiguo Testamento, sino es ese espacio, ese tiempo para compartir la palabra y para adorar al Señor en familia. Muchas veces venimos el domingo a la casa del Señor, adoramos, escuchamos la palabra y quizás es el único alimento espiritual que usted recibe en toda la semana. Y no puede ser. Y de últimas viene usted, pero su familia no viene. Es tan loco como pensar que una persona, ¿no es cierto?, un adulto lleva de la mano a dos niños y él está bien vestido, se nota que la ropa es nueva, que está perfumado, que tiene accesorios, que tiene todo, que se le ve bien peinadito y hasta parece que se pone cera en el cabello, lo que sea, pero está agarrado de las manos de dos niños con los zapatos rotos, con la ropa así rota, con la cara sucia, despeinado, y uno puede decir qué injusto este Señor, qué inhumano este Señor. Pero muchas veces hacemos en el ámbito espiritual lo mismo. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo de Dios y diciendo que viene a la iglesia, pero si eso no comparte en su casa, está haciendo lo mismo que ese hombre miserable que lleva a sus hijos en los brazos. Lo que vengo a decirles es que esto del altar familiar tiene que ser una disciplina en su hogar, que va a ser de bendición, y no quiero que sienta que va a ser una carga. Porque por medio de compartir la palabra de Dios, usted se va a ahorrar muchos problemas. Y si ya los tiene, usted va a poner en las manos de Dios y va el Señor a arreglar cada uno de esos problemas. ¿Cuántos me pueden decir a mí? O ya se enojó conmigo. No se enojó. Mire, esto del altar familiar es tan importante que vamos a dar solamente 3 puntitos. Yo sé que hoy tenemos que desocuparnos un poco más, pero vamos a dar 3 puntos importantes por qué del altar familiar, y al final vamos a hacer algo para que no sea carga, ¿no es cierto?, y no sea una obligación el altar familiar, y pueda tener una pauta para que pueda realizar en su hogar. Mire, lo primero que quiero decirle es que el altar familiar refleja el compromiso familiar con el Señor. Obviamente, ¿no es cierto?, siempre le digo, es fácil parecer buen cristiano. Es fácil llegar a la iglesia, sonreír y de repente todos los que llegan a la iglesia son santos, pero usted sabe que no es así. Yo tampoco le voy a decir que eso es así. Si mientras más venimos a la iglesia es porque más necesidad de Dios tenemos, y eso es bueno. Pero, como le digo, esto refleja el compromiso familiar con el Señor. Y aquí la palabra de Dios nos da, ¿no es cierto?, un ejemplo de Abraham y de Lot. Déjenme que le cuente, ¿no es cierto? Lot es el sobrino de Abraham. Abraham y Lot, usted sabe, salió por la promesa del Señor. Y él dejó su casa, él no sabía dónde iba, pero obediente al Señor, se fue, ¿no es cierto? Como una parejita que nosotros conocemos. Salimos y nos fuimos, no sabíamos exactamente qué iba a pasar, pero lo único que teníamos era la promesa de Dios que íbamos a ser de bendición en las familias. Pero Abraham y Lot salen, ¿no es cierto? Lot era el sobrino. Y les iba muy bien y tenían todo, la promesa del Señor dijo, todo lo que ven ahí será suyo, y en efecto fue. Pero ya entre los dos habían pastores de Lot, pastores de Abraham, y empiezan a tener fricción y empiezan a complicarse las cosas, de tanto que había, ¿no es cierto?, de la tierra, tanta prosperidad que tenían. Y sabiamente Abraham coge a Lot, se van a ver los campos y le dice Lot, mira que escoge, no podemos estar, no nos da para estar los dos aquí mismo.
tanto es el terreno que el Señor nos ha puesto. Si tú coges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú coges la izquierda, yo me voy a la derecha, yo no tengo problema. No es como ahora, ¿no es cierto? Vemos y estamos visualizando cuál es el mejor terreno. Decimos, no, abrámonos, pero ese lugar es mío. No pasaba eso con Abraham, porque él tenía una promesa y sabía que a donde fuera, él iba a ser bendecido. Entonces esa seguridad nos da decir, escoge vos. Yo no tengo problema porque el Señor me dijo que a donde vaya voy a ser bendecido. Lot escoge, ¿no es cierto? Lot escoge el lugar de Sodoma y las cercanías de Sodoma, que era el lugar más comercial, pero también era el más corrupto, donde había más corrupción y depravación. Entonces aquí lo que quiero mostrarle es a dos padres o dos cabezas de familia escogiendo qué va a querer para su familia. Y el uno escoge lo más popular, es más, a más de irse a Sodoma, que él sabía la perdición que había, llevar a su familia para ya establecer su carpa ahí para vivir, y Abraham que escoge en cambio el otro lado, alejado más bien de Sodoma. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que la palabra de Dios nos relata, ¿no es cierto?, que Lot llega a ese lugar de Sodoma, poco a poco se va acercando más a Sodoma, y en Sodoma era un lugar que nadie quería pasar. Tanta corrupción sexual y depravación había, que todos temían pasar ahí porque por ahí le iban a robar primero, y segundo le iban a violar también. La parte de la corrupción no iba solamente con los bienes y el robo, sino también con el abuso sexual y la depravación sexual. Pero poco a poco, ¿no es cierto?, se fue alejando de Abraham y se fue acercando más a Sodoma. Y quizás esto parece loco, pero muchas veces hacemos lo mismo nosotros. Cuando nos alejamos de Dios y nos acercamos un poco más al mundo. El punto es que tanto le gusta esta idea a Lot y a su familia, que aún se construyen una casa en la puerta principal de Sodoma, que era un lugar como reservado para personas importantes. O sea, si alguien era importante, en este tiempo debería tener una casa justo en la entrada a Conocoto, justo en la entrada a Nahuaña, justo en la entrada a San Joaquín. Y entonces él se ubica ahí. Cuenta la palabra de Dios que llegan dos ángeles a su casa. No, loco esto. Pero llegan dos ángeles a su casa y le visitan y él le dice, ¿saben qué? Quédense. Y los ángeles dicen, no, gracias, deja nomás, nos vamos nomás. No, quédate. Y dice, bueno, y me quedo. Se quedan los ángeles. Y antes de dormir, dice que se reúne todo Sodoma. Los grandes, los niños, los adultos. Imagínense esto. Hago énfasis en adultos, jóvenes y niños, porque van y golpean la puerta de Lot y le dice, oye, sácales a esos dos ángeles que queremos tener relaciones sexuales con ellos. Queremos abusar de ellos. ¿Y a dónde digo en los adultos, jóvenes y niños? Porque era una nación totalmente corrompida. Ya no era que solo los adultos eran locos, que los jóvenes eran locos, sino que aún los niños estaban en ese mismo sentido. Y es una historia muy dura, yo sé que es muy dura, pero nos sirve para ilustrar a dónde estamos llevando a nuestra familia. A dónde estamos llevando a la depravación. Y puede decir, mire, ese tiempo, hace muchos años, ya había esto de la depravación sexual y quizás es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Mucha violencia, mucho robo, mucho abuso, pero ya había ese tiempo. ¿Y sabe qué? Quiero dejarle, ¿no es cierto? Se pone como loco Lot, dice, no, ¿cómo van a abusar de mis invitados, mis huéspedes? Y aquí es el punto importante, porque muchas veces estamos defendiendo a gente que ni siquiera es nuestra. ¿Y sabe qué hace Lot? Ese rato, por loco que parezca, dice, sabe que dejen tranquilos a mis ángeles, dejen tranquilos a mis huéspedes. ¿Sabe qué? Yo tengo 2 hijas que no han probado a hombre, o sea que han sido vírgenes, seguramente niñas. Yo les voy a sacar para que ustedes hagan con ella lo que quieran.
Imagínense ese grado de locura. Y dice que loco, y seguramente está diciendo conmigo que está loco. Pero sabe que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos metemos en ese ámbito de pecado, del mundo, y estamos ocupados en otras cosas. E indirectamente estamos diciendo eso cuando nuestras hijas salen del mundo. Ahí están nuestras hijas, hagan con ellas lo que quieran. Pero miren, quiero que se ubique un poquito en la Biblia, ¿no es cierto? Y mire lo que dice en Génesis capítulo 19, verso 8. Ahora que vaya a casa a repasar todo lo del otro que seguramente quedó ahí en el corazón, a ver si es verdad lo que dice el pastor, ¿no es cierto? Y es bueno que usted valide todo lo que vamos predicando. Génesis capítulo 19, verso 8 dice, ¿ya tiene? Génesis 19, 8 dice, miren, tengo 2 hijas que todavía no han tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Por favor, déjenme traérselas afuera para que hagan con ellas lo que les parezca bien. Pero a estos hombres no le hagan nada, porque ellos han buscado refugio bajo mi techo. Terrible. Pero este es un extremo, ¿no es cierto?, de un padre que de últimas no vamos a estudiar a ese padre, porque vamos a estudiar al otro padre, que haciendo contraste total y absoluto, en cambio, a donde quiera que él iba, porque tenía que movilizar, iba en su carpa, y donde él iba, establecía un altar para adorar al Señor. Mire lo que dice en Génesis capítulo 12, verso del 7 al 8. Génesis 12, verso del 7 al 8. Luego vamos a leer Génesis 13, 4 y luego Génesis 13, 18. Pero Génesis 12, del 7 al 8 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invoca el nombre de Jehová. En el capítulo 13 de Génesis, verso 4, dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, él invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y en Génesis capítulo 13, verso 18, dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Qué más dice? Y edificó allí un altar. Es que claro, es que entendemos. Si nosotros estamos buscando del Señor, donde quiera que vayamos, establecemos un altar. Ya no podemos establecer un altar, quizás como en el Antiguo Testamento. De hecho, ¿no es cierto? Hemos tenido esa costumbre de nuestros ancestros, quizás dentro de lo que es la idolatría, establecer altares en nuestra casa. Y altares que nos traen aún maldición, pero están ahí. Pero no estamos hablando de esos altares físicos, ¿no es cierto? Estamos hablando de ese tiempo en familia. Como le decía, ¿qué nota de común entre todos estos pasajes? ¿Cierto? Sí, estamos hablando de un altar físico, pero también estamos dando a notar, ¿no es cierto?, que siempre hubo un lugar donde adorar al Señor. Y esto es lo importante. Cómo Él edificó un altar en cada lugar que iba. Y obviamente, si hacemos una comparación, ¿no es cierto?, entre Abraham y Lot, el campamento de Abraham era un lugar de adoración, visto en la presencia del altar cada lugar que vivió. La casa de Lot, en cambio, era un lugar de concesión. Y eso es lo que quiero que usted guarde en su corazón. Y le pregunto, ¿su familia, su hogar, es un altar de adoración al Señor?
o es un lugar de concesión o permisibilidad para el pecado? No me conteste. Usted sabe. Usted conoce. Y el Señor le va a mostrar de todas maneras. Pero lo que quiero es que entienda que Abraham se mantuvo en la bendición. Lot terminó mal. Lot terminó destruido. Y es a donde yo quiero llegar y decirle, vea, no esperemos llegar a ese punto para poder hacer que este altar familiar no sea una carga, sino sea una disciplina y sea un medio, un instrumento de bendición para su familia, para su hogar. Mire, pero entonces le decía que el altar familiar refleja el compromiso de toda la familia con el Señor. Y sí, iba a decir, y aquí sí quiero retarle a que reúna a la familia. Que no diga, no, es que él no quiere. Mire, hay muchas veces que les damos demasiado poder, no a nuestros hijos, porque hay muchos que ya tienen su criterio formado y ellos por respeto se sientan y escuchan. Y digo por ahí hasta pasable, ¿no es cierto? Ya tienen su criterio formado. Y de últimas digo también, ellos ya recibieron la palabra y se está germinando en su corazón, y como dice la palabra de Dios, toda palabra fue sembrada y ahí que va a dar fruto en su tiempo, ¿no es cierto? Cuando usted desde niño le inculcó la palabra. Yo hablo de demasiado poder a los niños. Es que ella no quiere. Regresa como en el meme, no. La que no quiere regresa a ver. Tiene 8, 9 años, 10 años. Entonces, aquí sí quiero retarle, ¿no es cierto? Más que aconsejarle, si reúna a sus hijos, va a ser de bendición para ellos. Si ve la perspectiva de poder compartir la palabra, y aún más cuando el hogar de repente no está en el mejor momento. Cuando estamos en pruebas, le digo siempre, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en ese campo, en ese desierto, mire, muchas veces nos queda esta inquietud. El Señor sacó al pueblo hebreo de su tierra, le sacó de la esclavitud, ¿y a dónde le iba a llevar? ¿A la tierra prometida? ¿Seguro? ¿Seguro, hermano Nelsito? Al desierto. La palabra de Dios dice que Él sacó a su pueblo al desierto para que ahí me adoren. ¿Sabe que el momento que estamos pasando esta prueba o esta necesidad es donde más debemos adorar al Señor? Donde más debemos de estar ceñidos? ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Qué es lo normal que el enemigo logra? Es que en ese momento de prueba usted baje los brazos. Y en ese momento de prueba y necesidad usted se desanime completamente y empiece a hablar en contra de Dios, indirecta o directamente, con su actitud. Usted puede decir, yo sí voy a la iglesia, pero va sin fe, ya va desmotivado, ya no quiere seguir, está orando tanto tiempo por esto y no se da. Hay mucha gente que venía acá y que hoy no está, porque el Señor no cumplió su capricho. Porque para ellos no fue un cambio sincero, porque para ellos no fue una búsqueda real de Dios, porque fue solamente estoy allí mostrando para que tú me hagas el milagro, luego recibe su milagro y se fue. Y como no concedió eso el Señor, pues ya no viene, ya se cansó, ya no está aquí. Pero por eso le digo, esto de ser hijos de Dios, realmente hijos de Dios no es para todos. Es para valientes, es para sinceros, es para gente transparente delante del Señor, es para aquel que se arrepiente de una manera completa y absoluta, que no solamente se remordió por algo, sino que a pesar o cualquiera que sea la voluntad del Señor, yo estoy aquí siguiéndote, sirviéndote y buscándote. No que te voy a buscar solo si me haces volver con mi esposo,
Solo si mi hijo se vuelve a tus caminos, solo si salgo de esta situación económica, solo si me sanas, no es. Pero lo que le quiero decir, ¿no es cierto?, es que aparte, para no irnos más del tema, aparte de que este altar familiar refleja el compromiso que nosotros tenemos o que deberíamos tener con el Señor, también nos ayuda a educar a los niños en el camino del Señor, a los hijos, a los guaguas. Regresa a ver el guagua, un guagua grande, pero nos sirve para educar espiritualmente a nuestros hijos. Mire, y yo quiero que se quite también de la cabeza, ¿no es cierto?, el hecho de que, no, pero si los guaguas no entienden. Pero a veces creemos que los niños, por ser pequeños, no entienden. Pero recuerde que estamos orando, estamos hablando, estamos compartiendo la palabra de Dios, que no solamente llega a nuestra mente, que llega a nuestro espíritu. Y ellos aún pueden estar hasta dormidos, adormitados o quizás jugando, pero están procesando su subconsciente también, la palabra de Dios. Y de última, ¿no es cierto?, si son pequeños, usted tiene que adaptar el lenguaje y la enseñanza de acuerdo a su edad, con métodos que inclusive pueda ser de gusto para ellos. Por eso le digo que no sienta esto como una carga, que le haga ameno, que le haga que le guste a los niños. Mire, yo lo único que puedo asegurarle es que si usted hace esta instrucción en sus hijos, eso le va a ahorrar muchos problemas cuando sean grandes. La palabra de Dios mismo dice, ¿no es cierto?, que debemos educarlos cuando sean pequeños, que cuando sean adultos van a guardar todo en su corazón. Y es la verdad, pero mire, hay ¿por qué le digo educar a los niños? Porque hay veces que aún en la iglesia los niños todavía no saben los fundamentos. Gracias a Dios tenemos una escuelita dominical, gracias al sacrificio también de mi hermana Eli y de la pastorita que sacan esa escuelita dominical como complemento. Pero dice una historia, ¿no es cierto? Dice una historia en una iglesia, dice que hicieron una cena, ¿no es cierto?, un convivir un día domingo, y pusieron frutas, y pusieron galletas, y en las frutas pusieron allí, coge solo una porción de fruta, Dios te está mirando. Le pusieron en las frutas. Y más adelante había galletas. Y en las galletas a un niño se le ocurrió poner, coge todas las galletas que quieras, porque Dios está mirando solo las frutas. Y aunque parezca chistoso, es un fundamento que ese niño no supo o no le enseñaron que Dios está en todas partes y todo lo ve. Y aun cuando suena sencillo solo esta enseñanza de decirle Dios está en todas partes y Dios te ve, puede ser una limitante para que él piense en hacer algo en cualquier lugar que vaya. Pero de esto nos ayuda el altar familiar. Podemos decir, ¿no es cierto? Mire, aún en la palabra de Dios dice en Deuteronomios capítulo 4, verso 9 y 10. Deuteronomios 4, del verso del 9 al 10, dice la palabra de Dios: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Mire lo importante. Y aquí aún el Señor le está poniendo la importancia de reunirnos y de congregarnos. Porque usted puede decir: no, pastor, pero usted tranquilo, yo ya hice el altar familiar con mis hijos, así que vengo yo nomás. Pero recuerde lo que el Señor nos manda. Y hace aquí un paralelo y hace una afirmación aquí. Porque dice: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras.
las cuales aprenderán para temerme todos los días. Temerme no como miedo, sino como respeto. Todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Me encanta esta palabra, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Algunos o muchos de aquí ya tienen la bendición de ser abuelos. A ellos también quiero preguntarles, ¿cuánto de la palabra de Dios está enseñando a sus nietos? Uy, pero es que está complicado, que ni le veo a veces. Los papás le han criado de otra manera. Bueno, yo le voy a dejar solamente ahí boteando para que usted pueda analizar. Mire, dice también la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 11, versos 19 al 21. Deuteronomios 11, del 19 al 21. La palabra de Dios dice, ¿ya tiene? Dice la palabra, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. A ver, pastor, Dice que vamos a enseñar a nuestros hijos, hablándoles cuando esté sentado, hablándoles cuando esté en la casa, hablándoles cuando estemos caminando, hablándoles cuando le acueste, hablándoles cuando le levante. Pastor, ¿no es mucho? No es mucho estar ahí. Mire, si usted no satura su casa, su hogar con la palabra de Dios, va a ser saturado por las mentiras y el mensaje que el diablo le da. Si usted no llena ese espacio con la palabra de Dios, con adoración cristiana, con música cristiana, con lo que usted quiera, aún en las paredes de su casa, con versículos, con promesas, va a ser llenado con otra cosa. Mire, y usted puede decir, pero es mucho, pastor. Pero mucho es del mundo que le satura de todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo tuve que estar en la mecánica esta semana, esperando que haya espera. Y los maestros han sido fanáticos de Bad Bunny. Y ponen un parlante todo el día esa música. Y créanme que salí por poco llorando, creo. Porque esas letras, hermano, antes entregábamos y decíamos que lindo entregar nuestro corazón, ahora ya todo es sexual. Todo hablan solamente, lo que mejor le ha dado es ese momento de intimidad y con palabras vulgares y soeces, ni siquiera disimulado. Entonces, ¿cómo puede decirme, pastor, es demasiado, le está saturando a mi hijo con tanta palabra, y todas las cosas que le vienen del mundo? Ok, entonces si va a saturar, una familia cristiana tiene que estar saturada por la palabra de Dios. Y bueno, yo entiendo que de repente nos ha faltado. ¿A quién le ha faltado? Yo primerito. Pero hoy el Señor nos trae a volver al orden, a volver a entender que si de algo tiene que estar saturado nuestra familia, es de la palabra de Dios. Diré, el Salmo 34:11 dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Mire qué hermoso es que uno se vuelva ese maestro de nuestros hijos en el ámbito espiritual. ¿Qué más quiero decirle? Le dije ya que si tiene niños pequeños, adapte el lenguaje y la oración aún, de acuerdo a esa edad. No va a ser muy agradable que le enseñe oraciones muy procesadas, como por ejemplo,
Amantísimo Padre Celestial, queremos expresarte nuestra gratitud por la magna gracia que nos has mostrado al justificarnos gratuitamente mediante la propiciación realizada en el Calvario. Entonces, podrías repetir, me quedé en amantísimo, va a decir el hermano. Pero sí puede enseñarle a dar gracias, a decir por favor y a decir sáname, ayúdame, que es la final, la esencia de la oración. Como tercer punto y el final, ¿no es cierto? El altar familiar contribuye a la salvación de la familia, quizás es el punto más importante. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está su salvación? Sabiendo que la salvación es individual. Sabiendo que usted puede orar por ellos, Dios les protege, Dios les guarda. Pero ¿a dónde van a ir si Dios no quiera llegar a la presencia del Señor? Temprano aún. Entonces es importante este punto saber que sobre todo a través de su palabra Dios obra mediante las familias, y ese es donde queremos centrarnos ahora y entender cuál es nuestra misión, que es trabajar en la familia. Y estoy seguro que si nosotros trabajamos primero en nuestra familia, usted no sé si recuerda la semana anterior lo que yo le decía, y orábamos, el Señor me puso ese momento nuestra área de influencia, ¿se acuerda? ¿No le quedó sonando el área de influencia? Nuestra área de influencia es nuestra familia. De repente no va a poder cambiar el mundo. De repente no va a poder cambiar el Valle de los Chillos solo, pero sí va a poder cambiar a su familia. Y esa es su área de influencia. Eso es la parcela que Dios le ha dado a usted para ejercer influencia y enseñanza a sus hijos. Mire, entonces las familias son un instrumento de bendición también y van a ser inclusive de salvación en las familias. Mira, aquí hay un ejemplo también de Pablo y Silas. ¿Usted recuerda a Pablo y Silas? Estaban presos, ¿cierto? Y en medio de todo eso, Pablo y Silas dicen, ¿y ahora? No es como ahora, no, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora será que nos llaman a un abogado? ¿Y ahora cuánto habrá que pagar? ¿A quién será? Dijeron, no, adoremos al Señor. Y empezaron a adorar al Señor. Y cuando eso empieza a temblar la tierra y se desarman todos los candados y todos los presos escapan y el pobre carcelero se queda loco, ¿no es cierto? Acá nomás pasa que se escapan todos y los días no pasa nada, el ministro de defensa no pasa nada, nadie pasa nada. Él se sentía que iba a morir. Y entonces Pablo y Silas le detienen y dicen, tranquilo, ya que iba a matarse porque todo lo que le venía después parece tranquilo, aquí estamos, no pasa nada. No vamos a huir. Y entonces, mire lo que narra el libro de los Hechos en el capítulo 16, del verso 30 al 34. Hechos 16, acompáñame por favor. Hechos 16, verso del 30 al 34. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijaron con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces es lo que le quiero motivar, esto quiero que lleve a la acción, ¿no es cierto? Para poder llegar a esta escena final, a esta escena donde dice que, ¿no es cierto?, todos se gozaron, se regocijaron en toda su casa por haber creído a Dios, pero sobre todo la promesa donde dice que ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es importante esto. Yo sé que como padre no va a querer que su hijo se pierda en el infierno o pase la eternidad en el infierno. No sienta como una obligación,
vuelvo y le repito, no sienta como una carga hacer el altar familiar. Mire que va a ser una vez a la semana. La propuesta y el óptimo sería una vez al día. Pero hay que entender, ¿no es cierto? Los hijos tienen ocupaciones, no todos los días pueden estar. Si usted pone un horario a tal hora, no todos los días pueden estar a esa hora, no todos pueden estar. Pero sí hay un día y una hora que deben estar, y a eso es donde quiero llegar finalmente, ¿no es cierto? Decirle que cómo puede llevar a cabo este altar familiar. La primera cosa que tiene que suceder para tener este altar familiar es que usted fije una hora y un día. Y sabe que este altar no le va a tomar más de media hora, y eso también hay que ser claros. Mire, y aún dentro de la pedagogía, ¿no es cierto? Un niño no le va a atender más de 30 minutos. Usted no puede hacer un culto en el altar familiar. El altar familiar es un tiempo más ameno, más tranquilo, más distensionado, de más confianza, donde usted primero establezca la hora y la fecha, el día y la hora, y sobre todo, que apaguen los celulares, que apaguen la televisión. Antes decíamos que apague la televisión, ¿se acuerdan? Ahora ya nadie ve la televisión. Ahora es como la televisión que antes nos quejábamos que está allá. Ahora la televisión la tenemos aquí y a todas partes. Se cae, pero que el teléfono no se ve feo. Pero el tema es que apague el celular. Es obvio y es seguro que por media hora que apague el celular no se va a morir. Yo le aseguro que no se va a morir. Entonces, día, hora, apagadas las distracciones, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, asegúrese siempre de usar la Biblia para este tiempo. Escoge un versículo, ¿no es cierto? Comparte. ¿Qué piensas, mijito, sobre eso? ¿Cómo podríamos aplicar eso en la vida? Y que se haga un poco más ameno. Usted no está para corregir, ¿no? A la primera que dice, no entiendo. ¿Cómo no vas a entender? Pues entonces ya se transforma en otra cosa. Y entonces lo que quiero llegar a decirle y hacerle entender que este altar familiar es más de comprensión, de conversación. Y después, ¿no es cierto? Y aún, si son pequeños, ¿no es cierto? Usted utiliza libritos y revistas de historias bíblicas. Pero sabe que aquí sí le voy a dar un consejo, que esa historia bíblica que le está contando, le lleve a decirle, mijita o mijo, aquí está, verás. Está en Primera de Crónicas o está en... Y le haga ver que lo que le está enseñando está acá. Porque luego va a haber la transición del material de niño a la Biblia. Y que entienda que todo lo que le está enseñando está acá. ¿No es cierto? Y eso es algo muy, muy importante para los niños, ¿no es cierto? Ya con los jóvenes es más fácil porque ellos ya saben que viene de la Biblia. Siempre leer una porción bíblica. Recuerde siempre, ¿no es cierto?, para que le resulte más fácil esto y que no le resulte una carga, recuerde por qué lo hace. Primero, para consagrar la familia al Señor y mostrar el compromiso con Dios. Segundo, para educar espiritualmente a sus hijos. Y tercero, para que no vayan a perder esa salvación. Si nosotros entendemos esos tres aspectos, ya no va a ser difícil el altar familiar hacer. Ya va a tener una prioridad en las actividades de la semana aún. Es lo mejor que puede invertir en sus hijos. Yo sé que hay otras actividades, ¿no es cierto? En el mundo técnico hay las actividades duras y las blandas, ¿no es cierto? Las duras es cuando la profesión que usted estudió, y las blandas son el inglés, son la capacidad de leer rápidamente, la retentiva, la oratoria y todas esas cosas. Pero hay algo que usted le puede dejar a un hijo que es más grande que una herencia, que es más grande que una propiedad, que es más grande que la riqueza aún, que la plata, y es este legado de instruir al Señor en la palabra de Dios y este hábito de ser un hijo de Dios, y esta identidad. Ese legado va a ser más importante. Por último,
Lo cierto, haga menos ese tiempo. Busque la forma, si le gustan, si tienen niños pequeños, le gustan golosinas, compre unas golosinitas y pónganla allí. Y van a esperar este momento, quizás al inicio, no por la palabra mismo, sino por las golosinitas que le va a dar. O los más grandes, le va a hacer un cafecito, le compró una uvita, no sé, algún. ¿Sabe que los más grandes negocios y las reuniones importantes se dan en una mesa donde se come? Y parece loco, pero si usted quiere cerrar un buen negocio, dígale, vamos, te invito a almorzar. Y mientras está comiendo, le suelta el negocio. Va a ver que facilito. Entonces hágalo ameno, como le digo, no se malgenie, haga que sea un tiempo de compartir y que al final todo lo que le enseña le pueda hacer reflexionar en cuál es la aplicación para la vida de cada uno, de acuerdo a su edad o a sus circunstancias. Entonces, lo que quería compartirle hoy, recordarle en algunos casos, porque esto también ya hemos visto, y es volver al orden, ¿no es cierto? Yo sé que de repente las circunstancias cambiaron de lo que fue la pandemia, se dejaron de hacer muchas cosas, pero algo que nunca debemos dejar de hacer es el altar familiar. Entonces yo le motivo, yo le reto que desde esta semana que viene haga su altar familiar. Porque le voy a preguntar la próxima semana, sí. Pero no como obligación, hágale como ese instrumento de bendición en su casa. Y no importa que diga, pero pastor, yo solo estoy con mi hija o solo estoy con mi hijo. Vea, para eso es importante que estén dos. Y poco a poco el Señor les va a traer. Al final de este altar familiar es bueno también conocer las necesidades de cada uno de los hijos y los motivos de oración. Y al final orar por esas necesidades. Dice la palabra de Dios que donde dos se ponen de acuerdo, lo que se desata aquí en la tierra se desatará en el cielo. Entonces, ¿qué más quiere? Tiene su padre, tiene su madre, tiene sus hijos. Oremos juntos por la familia. Está pasando por una necesidad en la familia, oremos juntos por esa necesidad. Está pasando por una enfermedad de un familiar, de un integrante de la familia, oremos juntos por esa sanidad que necesitamos. Está teniendo un sueño, y aún no solamente por los sueños y por las necesidades, digamos por las necesidades en sí, sino por los sueños, quiero decir. Si alguien aspira a llegar a un puesto, a entrar en una empresa determinada, oremos juntos por eso. Y al final demos gloria a Dios por eso, porque al final de la mano de Él vino esa bendición. Amén. Amén. Así que póngase de pie, por favor. Quiero que oremos un segundito. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, a pedirle al Señor que nos ayude para que esto hermoso que sonó el altar familiar, y nosotros, como dicen, no, ya nos vimos desde el altar familiar, sentados compartiendo la palabra del Señor, compartiendo y pidiéndole todos nuestros sueños, todas nuestras metas. Así que ahí donde está, cierre sus ojitos, vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque sí nos has abierto los ojos, Señor, aún en cosas tan evidentes, Señor, que parecerían en una familia cristiana, Señor. Hoy nos hemos dado cuenta que podemos hacer ese cambio, Señor. Hoy entendemos, Señor, que no es necesario poner una señal afuera de la puerta de nuestra casa para que sepan que somos cristianos, Señor, sino que tu Santo Espíritu sea ese eje que ministre, que consuele, que llene de amor a cada uno de los integrantes de nuestra familia. Hoy queremos orar por esas familias, Señor. Hoy queremos orar para que tú bendigas cada una de las familias, de cada una de las personas, de cada uno de los hermanos que aquí están representando a esa familia, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, te queremos pedir primero que quizás, Señor, no sabemos qué pasó en cada una de estas familias. Tal vez en estas familias anteriormente habían maldiciones sobre su vida familiar,
y que hemos venido aún soportando por generaciones. Tal vez adulterio, unión libre, ruina, separaciones, divorcios, calamidades, enfermedades, pero ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy erradicamos toda maldición de cada una de nuestras familias y declaramos que a partir de este tiempo y a través de ti, Señor, serán benditas todas las familias de la tierra, por todas las generaciones. Y hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, familias saludables y bien establecidas. Y declaramos también, Señor, que el mal no los toca, que el mal no toca su morada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que podamos declarar grandes cosas que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Y a usted, hermano amado, motivarle nada más que tenga la iniciativa de hacerlo. Va a ver los resultados que tiene el altar familiar. Y hoy, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Ponemos, Señor, la petición que hoy te estamos haciendo, Señor, que prepares el terreno para poder compartir tu palabra. Que alinees las cosas, que alinees, Señor, los horarios, que alinees, Señor, los tiempos y que nos des sobre todo sabiduría y amor, paciencia para poder compartir tu palabra. Que los tiempos que compartamos en el altar familiar sean de gran bendición, pero sobre todo que nos ayuden a glorificar tu nombre, a honrarte, Señor, y a mostrar nuestro respeto a ti. Como dice tu palabra, Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hoy te pedimos esa sabiduría, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Señor, cada una de las familias que aquí están representadas, Señor. Tú conoces la necesidad de cada una de ellas. Que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros de forma particular, porque así eres tú con nosotros, personal, y un Padre bueno que siempre va a buscar lo mejor. Te honramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Quiero invitarle, no tome, no le pare. Quiero invitarle a la pastorita que venga a orar, nos ayude orando por las ofrendas. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde usted está, levante su mejor ofrenda en su mano derecha, levántala al cielo. Demos gracias al Señor, porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es el proveedor. Diga, el Señor es el proveedor de mi casa, Él sustenta mi casa. Le vamos a dar gracias porque ha habido salud en nuestra casa, ha habido trabajo, ha habido bienestar. Mis hijos están estudiando, mis hijos tienen trabajo, y si no lo tienen, el Señor va a abrir puertas para ese trabajo, para esos estudios. El Señor los va a bendecir y les va a multiplicar y les va a prosperar en gran manera. Padre, hoy te damos gracias, Señor, y bendecimos, Señor, estas ofrendas. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú das semilla al que siembra, tú das pan al que come, Señor, al que tiene hambre. Señor, hoy te damos gracias y te presentamos con gratitud de todo nuestro corazón, Señor, te presentamos estas ofrendas. Que tú te acuerdes, Señor, de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, Señor, delante de ti. Y en ese momento de escasez, en ese momento, Señor, que no hay trabajo, Señor, tú te recuerdes, Señor, de nuestras ofrendas y tú suplas esa necesidad de trabajo. Tú abras puertas de bendición, Señor. Si el enemigo ha venido por un camino a traer escasez, a traer pobreza, Señor, por 7 caminos salga huyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor amado, porque tu palabra dice que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Y aquí están los justos, justificados por tu sangre preciosa, Señor, y tú les darás en abundancia, a manos llenas, Señor. También te pido, Señor, que nos des buena mayordomía, que seamos sabios mayordomos, Señor, de todo lo que nos das, Señor. Que aprendamos a administrar bien, Señor, todos los recursos que pones en nuestras manos, Señor. Que si somos bendecidos, también podamos bendecir, Señor, al que no tiene nada, Señor. Que demos
Señor, que demos por agradecimiento y no por necesidad. Gracias te damos, Señor. Haz un milagro en las finanzas, Señor. Recursos sobrenaturales que lleguen a la casa de tus hijos, Señor. Esas puertas abiertas del cielo, Señor. Que haya pan en las mesas, Señor, en abundancia, Padre mío. Gracias te damos, Señor. Bendigo las empresas de mis hermanos, los emprendimientos, sus negocios. Bendigo su trabajo. Bendigo el fruto de sus manos, Señor. Que todo lo que llegue a sus manos sea bendito y sea prosperado en gran manera, Señor. Gracias te damos, Señor. Que también sean benditos sus hijos y prosperados sus hijos y los hijos de sus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, finalmente vamos a orar. Yo quiero que me ayude extendiendo sus manos sobre estos donde estamos depositando las cosas que sirven para hacer las canastas de amor. Mire cómo están rebosando, ¿no es cierto? Y por fe declaramos, ¿no es cierto?, que van a aumentarse, que van a ser ese canal de bendición a aquellas personas que están necesitando. Así que yo le invito a que extienda sus manos acá. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre amado, de poder bendecir la vida de las personas que están, Señor, sembrando en tu reino. Aquellas personas, Señor, que han sentido en su corazón, Señor, la necesidad de poder apoyar, de poder ayudar. Aquellos que no tienen, Señor, que por el momento, y declaramos que es así, que por el momento, Señor, no tienen. Padre amado, bendecimos sus trabajos, Señor. Bendecimos ese corazón generoso que han tenido. Y te pedimos, Señor, que tú los multipliques al 1000 por uno, Señor. Padre amado, tu palabra dice que el que da al pobre, a ti te presta, Señor. Y sabemos por fe, Señor, que tú no eres deudor de nadie, que tú no te quedas pendiente de nadie, Señor. Padre amado, que las personas que han sembrado en este depósito de alimentos, Señor, por fe declaramos, Padre amado, que sea recompensado en lo que más necesita, Señor. Esa salud, esa paz, esa tranquilidad y esos recursos, Señor, que sean multiplicados también. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que finalmente solamente hacerle un anuncio. Al final los jóvenes van a tener solo instrucciones por 5 minutitos, así que no se asuste, hoy no hay enseñanza, digo, no hay mayor tiempo alargado con los jóvenes, pero sí van a tener un tiempo de instrucción. Vamos a despedir la reunión. Ponga su manito derecha en el corazón, su mano izquierda al cielo. Señor, en este día te damos gracias, Padre, por la palabra que hemos recibido. Gracias sobre todo porque por fe podemos decir que la vamos a cumplir, Señor. Gracias porque esa nace de tu corazón. Sabemos que eso viene de ti, Señor. Y hoy te pedimos que nos ayudes a concretar, Señor, con ese compromiso, con ese, Señor, reto vamos hoy, Padre amado, y queremos ver nuestra familia bendecida, sana espiritualmente, sana sentimentalmente, Señor, y te damos gracias por eso. Nos vamos, Señor, de este lugar. Te pedimos, Señor, por este proceso que estamos pasando hoy de elecciones, Señor, que seas tú guardando. Atamos, encadenamos, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de violencia, todo atentado, toda idea del enemigo que quiera poner corrupción o con las manos del diablo quieran tocar estas elecciones. Bendecimos a los candidatos, Señor, y que se haga tu voluntad. Padre amado, permíteme extender esta bendición sobre cada uno de mis hermanos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre cada uno de mis hermanos y los bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y nos vemos la próxima semana. Dios mediante.